Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues un placer tenerte por aquí. Eh, y como siempre hago con todos mis invitados, ya verás que es muy ameno, lo pasaremos bien. Estos directos me encanta hacerlos para ofrecer otra visión aparte de la que conocen de mí en el perfil, en el feed, y que entre los dos podamos dialogar acerca de muchos de los mitos, de los dogmas, de los extremismos que vemos en Internet. Entonces, como es de costumbre, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras, nos presentamos los dos, si quieres, para la gente que se une de tu perfil que conozca quién soy y también para los que no sepan quién eres. Así que, por favor, adelante. Hola, Mar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con esta comunidad tan fiel y tan bien educada que tiene. Y nada, yo soy triatleta, vengo de muchos deportes, pero bueno, hace más de, bueno, creo que ya voy más para 20 años que 15 que empecé en el mundo del triatlón y empecé a tener muchísimos problemas digestivos. Que bueno, que si quieres luego más adelante te cuento el periplo por el que yo pasé. Y a raíz de eso, pues decidí entender realmente qué estaba pasando, porque además no solo veía esos problemas en mí, sino que empezaba a verlos cada vez más en la gente que me rodeaba, ¿no? Y bueno, por eso terminé metiéndome en el mundo de la nutrición. Ya era entrenadora y además a día de hoy pues intento, al igual que tú, divulgar para que cada vez nuestro mensaje llegue a más gente, para que cada vez haya más gente que entienda el concepto, no los conceptos erróneos de los que hablábamos el otro día, sino el concepto real de lo que estamos intentando divulgar. Y si de camino ayudamos a alguien, pues bienvenido será. Ujú. Bueno, pues eres triatleta, eres divulgadora, también me has dicho antes por privado que eres entrenadora, nutricionista y también ayudas a, bueno, ¿no? Supongo que a optimizar mucho pues, la salud y el rendimiento de las personas. Igual que yo, nos une también esa pasión por divulgar. Yo, profesionalmente hablando, soy entrenador personal y nutricionista, aunque no me gusten las etiquetas, me gusta definirme como una persona que intenta ayudar a que otras personas puedan optimizar su salud y su estado físico y sobre todo sin tener que, como se ve por ahí, sin tener que hacer grandes locuras, sin abogar por extremismos. Yo creo que las dos palabras que más me definen y que más insisto en mi perfil es contexto y coherencia, que de eso hablaremos a continuación tú y yo y compartiremos nuestra particular visión. Sí. Me gusta mucho que seas triatleta porque ya de por sí eso implica, pues bueno, implica tener un gasto muy elevado, una actividad muy, un volumen de entrenamiento muy elevado y eso da mucho que pensar a la hora de utilizar ciertos macronutrientes, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos hablando de coherencia y sentido común, que son dos cosas que tú también has hablado recientemente y que también me caracterizan y que por desgracia en redes sociales pues se ven muy poco y la tendencia actual ahora es ser extremistas y sesgados. Parece que ahora lo que sirve para unos tiene que servir para otros, para todos, sin atender al contexto. Entonces, ¿qué quiere decir para todas las personas que estén viendo este directo lo vayan a ver por diferido? Que es cierto que con el auge de estrategias como el ayuno intermitente, con el auge de estrategias como la dieta cetogénica, muchísimas personas en todo el mundo han logrado optimizar su salud, incluso mejorar su rendimiento deportivo en deportes aeróbicos, donde existe una mayor oxidación de ácidos grasos, etcétera. Y todo eso ha generado un nuevo paradigma y es que el carbohidrato es el nuevo enemigo. Así como las grasas lo fueron en los años 70, 80 y 90, ahora el carbohidrato es el enemigo. Entonces me gustaría que ofrecieras cuál es tu visión como deportista y también como profesional de la salud al respecto. Vale, a ver, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que yo viví, ¿vale? Y Uh por -huh. qué he llegado al punto en el que estoy actualmente. Yo empecé a hacer triatlón, venía un deporte como era el baloncesto, no tenía nada que ver. Me subí a una bici por primera vez con 25, 24 años y Uh -huh. empecé a hacer triatlón realmente porque una compañera que llegó al mundo del ciclismo, yo empezaba a salir con unos chicos cicloturistas, hacía triatlón. Es un deporte que siempre me había llamado la atención y decido entrar. ¿Qué pasa? Que el primer año bien, el segundo año también, pero a partir del tercero empiezo a tener ciertos problemas que además coinciden
con mi intención de aumentar el rendimiento. Pasé por todo, habido y por haber, tanto que me terminaron, para no aburrir a la gente, diagnosticando prediabetes, desequilibrios hormonales, perdí durante mucho tiempo la menstruación, estaba con picos continuamente de energía, de hecho llegué a estar sentada en un arcén, en un entrenamiento en bici, con sudores fríos y temblores en la mano. Y realmente me llegué a asustar. Es por eso que fue un punto de inflexión para mí y decido empezar a estudiar lo que es el mundo de la nutrición, a entender la fisiología humana, por qué nos estaba pasando según qué cosa. Es verdad que en ese momento actual e incluso a posteriori, los años después, la costumbre y la idea, y de hecho se sigue todavía trabajando en esa línea, es que se ingiera cada vez más carbohidratos por hora en deportes como el triatlón, el ciclismo o el runner. ¿Qué pasa con todo esto? Que tú lo puedes hacer. El problema, hoy me mandaban un vídeo de uno de los mejores corredores de trail runner del mundo, que el otro día sufrió una pájara brutal y pasó del primer puesto al cuarto. Pero claro, enfocan su mesa de alimentación en los habituallamientos y ve gominola, Coca-Cola. Coca-Cola, Ujú. geles de 80-90 gramos de hidratos de carbono la hora, sin tener en Chocolate. cuenta, sin tener en cuenta la ósmosis respecto al sodio, bomba sodio-potasio, que tú me entiendes. Eh, una serie de parámetros y de hay que entrenar al sistema digestivo para que cada vez te metan más carbohidratos por hora. Entonces yo llegué a iniciarme en esa línea, a intentar ingerir 100 gramos de hidratos de carbono a la hora, porque a mí lo que me decían Uf. es que mis pájaras y mis subidas y bajadas de energía era porque comía poco. Imagínate, una chavala en ese momento que empezaba, pues, ¿qué hace? Plato de pasta para cuando llegas a entrenar, recovery después de entrenar, 100 Mm. gramos de hidratos de carbono a la hora. Y todo eso desencadenó en lo que antes te comentaba, prediabetes, tiroides empezando a verse alterada, desequilibrios hormonales, etcétera, etcétera. Cuando empiezo a estudiar en todo esto y a experimentar sobre mí misma, porque al final muchas veces para meternos de lleno en estudios tienes que intuir si las cosas Ujú. estudian, ya no solo por teoría, sino por práctica propia. Me empiezo a dar cuenta de que mi inflamación abdominal, que antes era continuamente habitual, comiera lo que comiera, empieza a desaparecer o empieza a disminuir. Al paso de los meses, las digestiones empiezan a ser un poquito más tolerables. Con el paso del tiempo, al principio me arrastraba, obviamente, pero con el paso del tiempo hasta empiezo más o menos a rendir mejor. Porque llegó un Esto con momento, con una dieta cetogénica, perdón. sí, Vale, que la gente... casi más low carb, porque al Vale. principio estaba un poco indagando, ¿no? Pero empiezo a mejorar mucho. Entonces, todo esto me lleva a pensar o a intuir que tenía que profundizar más, que tenía que estudiar más y tenía que aprender realmente cómo funcionaba el metabolismo. Está clarísimo ya, y hay muchos estudios ya donde podemos ver que una dieta cetogénica tiene muchos beneficios. Claro que las tiene. Para mí es una alimentación evolutiva, natural, que va intrínseca a nuestros genes y que es la que mejor nos va a sentar siempre. Ujú. Ahora bien, entrenar como entrenaba yo 20 horas a la semana, intentando quedar entre los 10 primeros de un campeonato de España, clasificar para un mundial Ironman, bla, 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 hacer solo dieta cetogénica, desde mi punto de vista, con el ritmo de vida en la sociedad actual que vivimos, ¿se puede llevar? Pues probablemente sí. Y de hecho conozco a gente que lleva casi año y medio, 2 años en cetogénica, probablemente sí. Pero hay que tener un control demasiado alto y preciso en lo que se hace en cada momento para que eso no te lleve a enfermar. Porque yo creo que hoy en día los dos extremos son igual de malos, igual de dañinos. Y luego Exacto. encima hay que tener un factor muy en cuenta. Mar, es que el chuletón de hoy en día no es el chuletón de hace 3.000 o 4.000 años. Seamos realistas también con esto. Ujú. Yo, una de las cosas que siempre digo, a ver, hay la gente a veces también por... hay una frase para empezar que me gusta mucho recordar, que no sé si la habrás escuchado, que solo hay alguien que sabe menos que el que no sabe nada y es el que sabe tan solo un poco. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la gente a veces llega a la dieta cetogénica, leen el fantástico libro de Carlos Stroh y dicen, wow, esto es mi estilo de vida, lo empiezan a probar, como dices tú, mayores niveles de energía, menor dependencia por la comida, una mejoría significativa en los varios biomarcadores de salud, incluyendo pues eso, una mejor sensibilidad a la insulina, una mejor control glucémico, etcétera, ¿no? Es todos esos beneficios asociados a este tipo de protocolo que todos conocemos. Sin embargo, en el camino, en algún punto en el camino,
nos olvidamos de ir un paso más allá y entender que existen distintos públicos con distintas necesidades, que no podemos comparar una persona enferma, una persona con problemas metabólicos, con resistencia a la insulina, síndrome metabólico o prediabetes, con una persona activa, saludable y deportista, y mucho más, o sea, o en este sentido, en este caso, perdón, mucho menos con una persona que trata de competir a niveles muy elevados, un deportista de élite, ¿no? Entonces, hay una cosa que se nos olvida y es, como siempre digo, contextualizar la información. Es decir, igual que a una persona en consulta que viene con sobrepeso, que es sedentaria y que tiene hígado graso, no se me ocurriría recomendarle el uso de carbohidratos o de comer carbohidratos en un protocolo nutricional. Eh, Resulta como poco atrevido, quizá también recomendarle un ayuno intermitente de más de 16 horas o una dieta cetogénica estricta a una persona que, como yo tengo clientes en Andorra, deportistas de elevado nivel, que realizan 2 y hasta alguna vez puntualmente, según qué mesociclo, 3 entrenamientos por día con solo 2 ingestas. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que se puede, tendemos a ser extremistas y a coger la información al pie de la letra y hay que contextualizar. Entonces, insisto, tú has dicho, ¿se puede mantener una dieta cetogénica en deportes de elevado rendimiento? Sí, se puede. Igual que se Pues, puede crear masa muscular haciendo ayuno intermitente o dieta cetogénica. Sí. Ahora bien, que algo se pueda quiere decir que es lo mejor para ese contexto y es aquí donde existe esa pequeña dicotomía. Cuando entrenamos a elevadas intensidades, cuando digo esfuerzos submáximos por encima del 80-85% del VO2 max, principalmente anaeróbico, en ausencia de oxígeno, tú sabrás igual que yo de vías energéticas que el principal combustible es la glucosa. Hasta ahí todos lo sabemos. Entonces, aquí hay 2 maneras de suministrarla, o bien glucosa exógena a través de los alimentos que pasa a la sangre y la utilizamos como energía, o bien a partir del glucógeno hepático y muscular. Hasta aquí la teoría todos la conocemos. Ahora bien, en dietas cetogénicas donde existe un glucógeno muy bajo y, bueno, o prácticamente inexistente, ¿nuestro cuerpo puede recurrir a la gluconeogénesis para sintetizar glucosa? Sí. Ahora bien, que esto es un detalle fisiológico que la gente no valora. Es un proceso mucho más costoso y tienes que tener una flexibilidad metabólica increíble, es decir, ser muy eficiente a la hora de sintetizar tu propia glucosa para rendir a intensidades muy elevadas sin aporte de glucosa exógena. O sea, muy elevadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la práctica, hostia, una persona como tú, estoy seguro, o como muchos que llevo yo de atletas que hacen trail running de 160 kilómetros con distintos perfiles y distintos desniveles, que vienen de ser glucodependientes y de comer 5 veces al día, por supuesto se beneficiarán de un periodo cetogénico o con ciclado de carbohidratos, donde mejorarán su flexibilidad metabólica y su capacidad para utilizar ambos sustratos energéticos. Ahora bien, no nos puede llevar a pensar, como dicen algunos divulgadores o algunos extremistas, que la dieta cetogénica va a servir siempre para todo o incluso para el rendimiento deportivo en elevadas intensidades, donde existe preferentemente la vía glucolítica, porque de hecho no es así. Entonces, esto es lo que es una de las cosas que quiero matizar. Entonces, yo no me puedo comparar yo mismo. No puedo comparar, decir, oye, voy a hacer un entreno de pesas en ayunas o un entreno de pádel en ayunas con, por ejemplo, Rich Froning, que es el tetracampeón de los CrossFit Games, que se pega unos entrenos que a lo mejor lo mío es el calentamiento de él. Entonces, ese es un matiz que me gustaría puntualizar. Y a ver qué piensas tú. no, te doy toda la razón, Mar. Al final, a ver, al final es eso, es contexto, es que no hay más. Parecemos repetitivos, parecemos cansinos, parecemos, es que no queréis decir más. No, es que no es más, es coger a una persona, analizarla, ver de dónde viene, ver cuáles son sus deficiencias, qué biomarcadores tiene alterado, cómo podemos mejorarlo y cuáles son las herramientas que tenemos para ello. A mí me puede llegar, o me ha llegado, un triatleta profesional y estar hecho una mierda, arrastrándose, de decir, no sé qué me pasa, me tomo mi bol con avena, plátanos y dátiles antes de salir a entrenar, pero es que a los 45 minutos tengo hambre, me está dando una pájara. Hacer una analítica con todos los biomarcadores importantes que hay que mirar y decir, vamos a ver, pero es que usted tiene una glucodependencia y una resistencia a la insulina brutal y tiene una inflamación, pero como son deportistas que están así porque entrenan mucho, no son conscientes de la realidad.
Entonces, Ujú. el problema es que al final una persona que tiene sobrepeso es consciente de que hay un problema. El deportista que entrena a esos niveles, además tiene un límite, un punto de dolor mucho más elevado que una persona normal. Yo he ido al fisio y me ha dicho, pero ¿cómo has seguido entrenando así? Alma de Dios. Y es que tenemos un nivel de sacrificio, de dolor mucho más alto y pensamos que cosas que nos están pasando son normales y las tenemos que soportar cuando no es así. No es normal salir a entrenar después de haber desayunado lo que te acabo de comentar y tener pájara. No es Claro, normal tener que echarte la mano al mayor para comer. Eso no es normal. Lo diga quien lo diga. Ahora bien, que tú haces una estrategia en pretemporada, consigues una buena flexibilidad metabólica aunando dieta cetogénica con ayunos intermitentes. Obviamente no puedes meter un ayuno de 20 horas a un triatleta que te va a entrenar 3 veces al claro, día. claro. Porque ahí está la cosa. Porque me dicen, no, yo dieta cetogénica, una comida o 2 al día. No, a ver, chaval, estamos hablando de una persona que se levanta, van a dar 4.000 metros, sale, hace series en la pista, come, se acuesta y por la tarde a lo mejor pues tiene 2 horas de serie a FTP. ¿Cómo va esa persona a aguantar con medio aguacate? Claro. Es que Eh, eh, tenemos que ser un poquito coherentes. Coherentes. Claro, nosotros, eh, la gente defensora y extremista y sesgada de este tipo de protocolos nutricionales, como es la dieta cetogénica o incluso estas herramientas que defendemos ambos, que ambos defendemos para mejorar la salud, como el ayuno intermitente, nos tachan de ambiguos porque siempre decimos que hay que atender al contexto. Pero es que es real, es real. O sea, el consumo energético, el gasto metabólico, todas las necesidades que tiene una persona no tienen por qué identificarse en otra, ni todos tenemos la misma capacidad, como dices tú, de utilizar uno u otro sustrato energético. La gente normalmente suele confundir que una persona delgada está saludable y es lo que acabas de decir tú. Yo también veo a diario en consulta con muchísimos de mis clientes física o estéticamente delgados que luego a lo mejor tienen hígado graso y no lo saben, que luego tienen problemas metabólicos y no lo saben, que como dices tú, glucodependientes, porque esta palabra para la gente que nos siga, habrá quien lo conozca y no, me encanta, porque es una palabra de hecho que yo también utilizo mucho, y no es más que la dependencia de glucosa, ¿no? de alimentos glúcidos ricos en hidratos de carbono, que es lo mismo, y que cuando no disponemos de esa glucosa exógena como fuente de energía, desfallecemos. Por eso me gusta mucho el enfoque de Tamar, igual que el mío, que entiende por, uno, a abogar por la flexibilidad metabólica y cómo se alcanza a través de ayuno intermitente y dieta cetogénica, y después una reintroducción estratégica del carbohidrato en torno al entrenamiento, ¿verdad, Tamar? Que es lo que como profesionales hacemos. Así que, sí, 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 dime, dime. No, es que se te cortó un poquito. Ya está. Efectivamente, mira, antes nombraste a Carlos Estro y justo hace poco tenía una conversación con él, porque tengo buena relación con él, y él me dice, no, pero es que cuando llegas a ver el potencial de la piruvato con la dieta cetogénica durante 18 meses y tal, vale, ¿a qué deportista profesional le digo yo, estate 18 meses hipotecando una temporada para que tú seas Claro, la hostia de flexible metabólicamente para que pueda no depender del carbohidrato? Vale. Segunda cosa que me ha dicho, el rendimiento deportivo, como lo entendemos, estamos hablando de campeones del mundo, de medallas de oro olímpicas, etc., no es sano. Yo creo que lo ponía el otro día en un post. Que, a ver, sí, los ancestros, todo lo que tú quieras, ¿qué ancestro se levantaba? Se iba a hacer 6 series de 1.000 a 3:15, luego exactamente. nadaba 4.000 y luego por la tarde hacía otra vez serie. Nuestros ancestros no hacían eso. Entonces, sacando el rendimiento deportivo, que no es sano, ni es evolutivo, ni es saludable, ni nada de esto, estamos hablando de una persona que entrena más de 20 horas a la semana para que nos entendamos bien, ¿vale? O por lo menos 15 o 18 con intensidad. Eh, no es sano. Entonces, ahí Claro. sí que tenemos que hacer buen uso, un poco entre comillas, del carbohidrato que tenemos hoy en día. No, y además, cuando uno entiende más o menos cómo funcionan las rutas metabólicas, cuando uno entiende cómo funcionan las vías energéticas, es cuando realmente entiende cuándo utilizar un tipo de macronutriente u otro. Incluso muchas veces yo siempre suelo decir,
una persona, me voy a poner yo mismo de ejemplo, ¿no? No estoy en la élite del rendimiento, no busco por ser el mejor en nada que requiera un esfuerzo competitivo muy elevado, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho realizar casi a diario un entreno de pádel más otro entrenamiento de fuerza que realizo en ayunas. Entonces, el consumo energético es elevado. Si yo quiero rendir o utilizar, por ejemplo, el potencial del carbohidrato, antes de demonizar este macronutriente, yo realizo entrenos de fuerza en ayunas para mantener elevada esa flexibilidad metabólica y el entreno de pádel es por las tardes. A mí el carbohidrato me viene genial para aprovechar por dos motivos principales. El primero es que el carbohidrato, además tú y yo hablamos a menudo del tema del cortisol. El carbohidrato genera una respuesta insulínica que permite la conversión de uno de los aminoácidos esenciales, que es el triptófano, en un neurotransmisor, que es la serotonina, vinculada con un estado de ánimo de calma, de sosiego, y luego con la posterior conversión en melatonina. ¿Qué quiere decir esto? Que introducir el carbohidrato por la noche me puede ayudar, y de hecho ayuda a reducir el cortisol y a descansar mejor. Pero es que además que nosotros entrenemos en ayunas, porque aquí hay un error de concepto. Entrenar en ayunas no es entrenar con el estómago vacío. Es decir, yo puedo entrenar con el estómago vacío al día siguiente, pero tener mis reservas de glucógeno hepáticas, al menos parcialmente llenas de la ingesta de la noche previa, y rendir en ese contexto, con el estómago vacío, rendir perfectamente en un entrenamiento anaeróbico, que esto es lo que hay que hacer hincapié. Entonces, claro, si tú eres una persona que buscas la máxima oxidación de ácidos grasos, que compites en un deporte donde la ruta oxidativa de ácidos grasos es la principal, te irá genial una dieta cetogénica, porque a intensidades medias o medias elevadas donde exista presencia de oxígeno, perfecto, se utilizan las grasas como fuente de energía y no necesitas tampoco demasiado el carbohidrato. Ahora, ¿por qué no? Que es lo que le decía el otro día, discutía con otro divulgador, ¿por qué no vamos a introducir un carbohidrato natural como es un tubérculo, como es la fruta tan demonizada últimamente por las redes sociales? Si queremos incrementar un poco el rendimiento y además darle un poco de flexibilidad a nuestra alimentación. ¿Qué hay de malo en eso? Yo lo comentaba el otro día, que hoy en día ahí tenemos un problema con la fruta y al final es que, no, pero ¿me puedo comer un plátano después de entrenar? Pues claro que sí, y seguramente hasta te siente bien, como comentaba el otro día. Pero el problema no es que te comas un plátano después de entrenar, el problema es esa persona que está sentada 5 horas en una oficina, 8 horas o lo que sea, que luego va a casa y se sienta, que no hace una actividad física como tal y se come 5 piezas de fruta al día. Ahí tenemos un problema, ¿vale? Pero igualmente lo va a tener la misma persona que va 3 veces a la semana al gimnasio. Si toda tu vida se trata de estar sentado, desempeñando labores, sentado en la oficina, en casa, con los niños, haciendo los deberes, lo que sea, en el coche, conduciendo, y vas solo 3 veces a la semana al gimnasio, ¿tú crees que 5 piezas de fruta al día te van a sentar bien? ¿Te va a ser beneficioso? Evidentemente no. Evidentemente no. El problema es que tenemos esa tendencia sesgada de irnos a un lado. Es que esto es maravilloso porque me ha ido muy bien. Sí, claro, Exactamente. claro, pero volviendo al cortisol, una persona que entrena estresa fisiológicamente al organismo, está creando un estrés y elevación de cortisol. Una persona que después de ese entrenamiento llega al trabajo y tiene un jefe un poco puñetero, está elevando el cortisol. Una persona que está saliendo de ese trabajo y está pensando en que no llego a recoger a los niños, el tráfico me pita, está elevando el cortisol. Vivimos en una jungla, en una sociedad que nos mueve a tener el cortisol muy alto. Llegas por la noche a casa, que es tu momento de relax, te pones, mira, ahora yo tengo los focos aquí y elevas el cortisol. Entonces, hay que contextualizar y ver en qué momento, cuando tus parámetros y biomarcadores están disparando a favor del cortisol, que además va en contrapuesto al DEA, la testosterona, a esta producción de hormonas sexuales que tanto nos interesa tener bien en su equilibrio normal, a lo mejor es el momento de, como dices tú, meter un tubérculo por la noche, más si vas a entrenar al día siguiente en ayunas y no pasa nada. Exactamente. De hecho, esto es lo mismo, y te encontrarás casos en consulta igual que yo, esto es lo mismo que la gente que me viene: wow, Marc, he leído tu libro, el manual definitivo del ayuno intermitente, estoy haciendo ayunos cada día de 18 o 20 horas y me siento muy bien, pero no consigo mis objetivos físico-estéticos. Le digo, pero vamos a ver una cosa. Le digo, lo primero que yo le planteo a todo el mundo es, ¿con qué fin ayunas?
¿Es un fin estético? ¿Es un fin de rendimiento? ¿Es un fin de ofrecerle un reposo digestivo a tu aparato digestivo? ¿Es un fin de autofagia? ¿Cuál es el fin? Porque una de las consecuencias, que es lo que acabas de decir, no solo del ejercicio físico, sino del ayuno, es elevar el cortisol. De hecho, esto mismo lo explico, lo detallo en el libro. Entonces, si nos pasamos, que es lo que dice Tamar, todos los que estáis viendo este directo, si nos pasamos con nuestras preocupaciones recurrentes a diario, ¿no? Que tenemos ese diálogo interno de todo ese conjunto de preocupaciones, tenemos que lidiar con llegar a final de mes, pagar hipoteca, enfrentar a un jefe abusivo, bueno, todo ese conjunto de preocupaciones que tenemos a diario. Encima hacemos ayunos prolongados. Además, entrenamos en ayunos porque hemos sentido que es lo mejor. Y además comemos poco porque agrupar toda la ingesta energética que necesitamos en una comida resulta, pues, cuanto menos difícil y además puede representar un problema para nuestra salud digestiva. ¿Cómo queremos conseguir nuestros resultados? Si lo que está entendiendo nuestro hipotálamo, en el cerebro, es que estamos en una situación de peligro donde existe una escasez y donde estamos enfrentando leones que ahora no existen, pero para el hipotálamo sí, continuamente. Entonces, es lo mismo que acabas de decir. Y han venido personas, y esto, aquí sí que me gustaría ponerme serio, no sé si quizás has tenido tú... Yo últimamente he manifestado que estoy muy cansado de todos estos extremismos que vemos en redes sociales, que pues eso, ¿no? Que la fruta es mala, que el no sé qué es malo, porque sin darnos cuenta, sobre todo en la posición de divulgadores en la que estamos, cuando ya tenemos cierta influencia, nuestras palabras pueden condicionar un sesgo de una persona, pueden generar que la gente se vuelva extremista. ¿Y qué pasa con los extremismos? Que igual lo que has dicho tú antes, Tamar, que igual de un punto o el otro son los dos igual de perjudiciales para la salud. Entonces viene a mi consulta una chica que pesa 34 kilos, Tamar, y me dice que quiere mejorar su salud y que no sabe cómo. Le haces una analítica, la tiroides por el suelo, prácticamente con un hipotiroidismo, la T3 reversa increíblemente elevada, el cortisol por las nubes, por supuesto amenorrea, porque el cortisol además roba el colesterol con la que se sintetizan las hormonas sexuales tan importantes en el ciclo menstrual de la mujer, y viene destrozada y le digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo has llegado a este punto? Y lo primero que me dice es, bueno, pues que sigo a muchos divulgadores y pues como 2 ingestas al día, a veces una, hago mis 15.000 pasos al día, entreno HIIT en ayunas y no sé qué. Le digo, pero ¿alguien te ha contextualizado todo esto? ¿Alguien ha entendido cuál es tu objetivo? Si tú eres una persona que ya estabas delgada, si con 50 kilos una mujer está más que de sobras de bien, de peso con tu estatura. Y entonces me doy cuenta de que luego hay situaciones que son irreversibles. Y yo me pongo en la piel de personas, yo también he sufrido con 16 años un TCA, una anorexia, un trastorno de conducta con la alimentación, y pensamos y veo cuentas que se mofan de esto. Veo cuentas que se mofan de esto, que creen que el TCA, esto de decir que tengo un TCA es la excusa perfecta para comer de todo y sin sentirme culpable. No, señores, no. No estamos entendiendo la gravedad de la situación. Y a una persona le puede afectar psicológica, emocionalmente y físicamente. Y la salud, luego para, bueno, esta chica que te digo ahora mismo está ingresada en una clínica y a lo mejor esté viendo este directo, pero recuperar eso, hostia, es muy difícil. Las consecuencias de una caquexia, de una desnutrición tan heavy durante tanto tiempo, puede que las consecuencias físicas se puedan revertir en 6 meses, un año, 2, con esfuerzo, pero emocionales, hostia, es que estamos jugando con muchas cosas, muchas cosas. Yo, yo personalmente, a ver, creo que toda persona que, bueno, y seguramente conozco casos también de personas que han sido muy delgadas y tienen el mismo problema que esas personas que han tenido sobrepeso y tienen eso en diferentes intensidades o en diferentes niveles, esos trastornos con la alimentación. ¿Qué pasa? Que eso está todo como un poco, cada vez se ve más, cada vez es más real, cada vez lo vemos más tangible, pero es verdad que está todo un poco como en el trasfondo, como el de detrás de las cámaras. Y es una realidad que este tipo de alimentación, como en este caso es el ayuno y la dieta cetogénica, lleva muchas veces a este tipo de conductas y sobre todo a ese déficit, a ese temido déficit crónico en el tiempo,
no me gusta hablar de calorías, pero tú me entiendes, energético. Ujú, Y te ves chicas, porque digo chicas porque suelen ser las primeras que hormonalmente se desregulan, ¿no? Y la tiroides y demás. Entonces, ves chicas sobre todo que por eso de perder un poquito, por la operación bikini y todas estas tonterías entran en un proceso de, no, es que de 3 veces o 4 al día he pasado a comer una. Y ahora hago un ayuno profundo de 72 horas antes del verano. Y esas cosas al final son peligrosas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de todas estas cosas. A mí me han llegado muchos deportistas porque yo estoy un poco más enfocada a lo que son deportes de resistencia, más ujú. hacia el rendimiento. Y te llegan deportistas que es que no me sé qué me pasa, estoy hecho una mierda. Cuando me levanto me voy arrastrando, tengo las piernas que no las puedo ni mover. Digo, ¿vale? ¿Qué has estado haciendo? No, ayuno 18 horas, como una vez al día. ¿Y cuántos entrenos al día estás haciendo? Dos. Y no sé, ¿cómo no vas a estar hecho una mierda? Si es que encima, ya ni siquiera el problema es la dieta cetogénica, es que el problema es que como una vez al día y como los gustitos. No, si haces una dieta cetogénica, y ahí tenemos al amigo Phil Hugo, si haces una dieta cetogénica, Phil se sienta a las 8 a las 9 de la noche a comer y acaba a las 11 el tío. Ese Entonces, está el problema. va- vamos a comer lo que tienes que comer. Si no eres capaz de comer tu ingesta diaria en una comida, no hagas una comida. Esto le pasa Que, mucho a los culturistas, por exacto. ejemplo. Que es que un hecho aquí a remarcar, que es muy difícil, que no es para todo el mundo y que desde luego también hay que tener entrenado el sistema digestivo, porque la gente ahora piensa, es lo que dices tú, tendemos a compararnos, vemos a Filu que hace su ingesta o una ingesta, pero no tenemos ni idea de con qué fin, no tenemos ni idea de lo que dices tú, que está 2 horas comiendo, al final ingiere, me lo estoy inventando, 1.800 calorías y qué selección de alimentos hace para llegar a su balance energético diario, ni con qué frecuencia. Porque no es lo mismo hacer un ayuno profundo en una persona sana que realiza 3 ingestas al día, una vez puntual antes de verano o antes de cada cambio de estación, que hacer un ayuno o mat cada día, porque eso trae consecuencias a largo plazo, que es lo que estamos viendo, consecuencias físicas y consecuencias psíquicas y emocionales. Entonces, está muy bien y me encanta compartir con otros divulgadores como tú, que abogamos por el sentido común, por la coherencia en estas cosas y que arrojemos un poquito de luz a todas esas personas que vienen confundidas por la sobreinformación. Entonces yo siempre digo lo mismo, coherencia y contexto. Y si no sabéis, esto es lo que tiene como todo, ¿no? Implementar las cosas de manera anárquica. Yo, por ejemplo, no estoy desde luego especializado como entrenador en deportes de resistencia y es como si cojo un día y te digo, ¿sabes qué, Tamar? Ahora me voy a volver triatleta. Y cojo y me pongo, de repente, sigo con mi ayuno de 16 horas, me voy a hacer, pues lo que dices tú, 4.000 metros, me pongo a hacer 80 kilómetros en bici y ¿qué pasará? Pues que al final de probablemente 2 semanas, si soy un gladiador, acabe petando. Y diga, hostia, joder, estoy cansado, ¿qué estoy haciendo mal, Damar? Y es que, como siempre diremos tú y diremos yo y cualquier profesional realmente que se preocupe por la salud de los clientes, intentar no hacer las cosas de manera anárquica. No es lo mismo retrasar el desayuno, hacer un ayuno de 14 horas, que prácticamente no hay que tomar, salvo la hidratación, los electrolitos, muchas precauciones, que ponerse a hacer ayuno SOMAT, dieta cetogénica por mi cuenta y a ver qué pasa. Entonces siempre digo, contextualizar la información e individualizar. Yo, yo, yo quería hacerte una pregunta, Mar. ¿Dónde crees que ves más peligrar la salud de una persona cuando se mete en el ayuno y la dieta cetogénica? ¿Cuál es el perfil habitual de esa persona que realmente se termina autodestruyendo sin darse cuenta? Pues yo creo que justamente son las personas extremistas y sesgadas las que piensan que algo es bueno y más es mejor. Entonces vienen a la consulta y dicen, bueno, he empezado ayunos de 16, me ha ido muy bien, he perdido mucho peso. Entonces llegan al punto de interiorizar de si alargo los ayunos y hago dieta cetogénica más estricta y como menos, todo eso se traducirá en una mejora en mi físico y en mi cuerpo. ¿Qué pasa? Que lo implementan y se dan cuenta de que no. Y dicen, ostras, llegan a un punto y dicen, no he mejorado, al principio mejoraba, será el estrés, bueno, me relajo y recorto más las calorías y voy a intentar hacer más ejercicio y voy a intentar hacer más ayunos. Entonces llega un punto en el que empiezan a probarlo todo, se desesperan y dicen, mierda, no puedo conseguir las cosas, no sé qué he pasado, y es cuando acuden a desesperados a la consulta de un profesional. ¿Y qué hago yo en la mayoría de los casos? Decirle, oye, ¿qué te ha llevado hasta aquí?
Ayunar muchas horas, ayunaremos menos. Entrenar 7 días por semana, entrenaremos 3. Comer 1.000 calorías, comeremos 2.000 durante un periodo X y resetearemos tu metabolismo. No puede ser que una persona, y vienen muchas mujeres que mienten. Cuando digo que mienten es por eso que pido una analítica. Porque cuando alguien me dice, ¿tan importante es la analítica? Bueno, yo te digo que no es que sea importante, es que es absolutamente necesario. Yo no llevo a nadie sin analítica, está mal, porque viene una chica, ha venido muchísimas personas, bueno, y la anamnesis, en el test inicial, ¿cómo gestionas tú el estrés? Bueno, bien, lo normal, te dicen, lo normal. Y luego ves la analítica, el cortisol a 25, ves que tienen los estrógenos por los suelos, las hormonas sexuales por los suelos, te das cuenta de que tienen amenorrea y les dices, pero ¿cómo lo normal? Si estás en mi consulta y no me estás diciendo que tienes amenorrea. Ah, ¿y cómo lo sabes eso? Coño, porque en la analítica se ve, porque lo vemos, porque tienes la PCR, la inflamación por las nubes, las transaminasas por las nubes, ¿qué estás haciendo? Entonces es cuando ahí empieza la gente a sincerarse. Pero ya te digo yo que creo que el público que llega a estos extremos es el público extremista, el público sesgado, el público que piensa que más es mejor. Es decir, yo diría que el 99% de los clientes que tengo en consulta es gente que ya sabe lo que es el ayuno, ya sabe lo que es la dieta cetogénica, pero en algún punto han perdido el control. En algún punto se han dejado llevar. A mí me ha llegado un caso a razón de esto. Normalmente quien me llega más destruido son los deportistas, los que además son grupos de edad que están, no son ni profesionales ni son el típico dominguero y que están ahí en medio y quieren ser mejores. Esos son los que se destrozan. Bueno, lo digo porque a mí me pasó, ¿eh? Y me llega un deportista que me dice, Amar, es que no sé lo que me pasa, pero estoy bien, 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 caigo, 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 subo, caigo, 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 subo. Bueno, le hago coger un diario y apuntar porque veo la analítica, a priori se pueden pedir más valores, estaba todo correcto. Digo, vale, durante 15 días vas a apuntar en un diario lo que hace. ¿Qué pasaba? Que cada 10 días, 15 días, cuando él se veía que ya no podía más con su ayuno de 18 horas o 20 horas o con su dieta cetogénica, se pegaba un atracón de hidratos de carbono. Claro. Claro, al día siguiente estaba 2, 3 días, vamos, que rompía los pedales de la bici y luego empezaba a caer. Es que no sé qué me pasa, digo, pues que, a ver, carbohidrato está haciendo su función, pero tienes que aprender a utilizarlo de forma estratégica. De hecho, una de las grandes cosas que le suele ir muy bien a todos mis deportistas son las estrategias de épocas de cetogénica, más estricta, más pura, luego las estrategias de carbohidrato y luego la Claro. preparación de cara a las pruebas. Es que si no, es imposible. Uh-huh. Yo, es curiosísimo, es que es un mundo y cuando entiendes cómo funciona el cuerpo humano te das cuenta de los errores que tú, que yo, todos hemos cometido y que comete la gente sin saber, ¿no? Hay muchas veces, ahora que dices esto, me venía al caso pues, un cliente que me decía que es que me decía, hostia, Marc, es que ¿sabes qué pasa? Llevo mucho tiempo, ya he probado ayunos, de hecho hago una alimentación cetogénica y tal, y ¿sabes qué me pasa? Que entreno mucho, de lunes a viernes entreno pesas, el fin de semana entreno mucho cardio porque hago partidos de fútbol y tal, y me dicen, y es que, tío, el lunes y martes o los primeros días de la semana rindo muy bien, pero es que luego llega el jueves y el viernes y es que estoy fundido y no consigo mejorar, tiro muy poco en el gym. Y le digo, pero bueno, ¿qué comes? Y algo similar a lo que te pasaba en tu caso, ¿no? Me dicen, bueno, es que hago una dieta cetogénica y el fin de semana pues soy un pelín más flexible y voy y como algo diferente. Le digo, ¿algo diferente qué comes? Pues bueno, pues yo qué sé lo que haya. A veces me como una paella, a veces me hincho a patata. Le digo, vale, entonces lo que estás haciendo es una descarga de glucógeno entre semana y una carga de glucógeno el fin de semana. ¿Qué pasa? Que con 1, 2 o 3 ingestas no recargas completamente las reservas de glucógeno musculares y hepática. Porque la gente, esto es una confusión, la gente tiene miedo a introducir el carbohidrato por miedo a engordar y yo les digo, desde un punto de vista fisiológico, una persona normal, ya no hablo de alguien entrenado, normal, almacena aproximadamente unos 100-150 gramos en el hígado y unos 300-400 gramos de glucógeno en los músculos. Para llegar a rellenar esas reservas de glucógeno, tienes que comer como poco, como hacen los culturistas, 2 días, 5 ingestas al día llenas de carbohidratos. Así que no te preocupes por engordar.
Ahora, ¿qué pasaba con esta persona? Que se ponía, según él, Kiko a carbohidratos, se metía, es igual, 200 gramos de pasta al fin de semana, 2, 3 comidas, claro, esas reservas de glucógeno se vaciaban parcialmente durante el lunes y el martes, entrenaba al tío como un demonio, y llegaba el miércoles, ¿y qué pasaba? ¡Pum! Una caída del rendimiento. Entonces, es por esto que me apasiona tanto, igual que tú, contextualizar y decir, ¿cuándo tiene sentido introducir el carbohidrato y con qué fin? Porque la gente, yo creo que o el problema que tiene el carbohidrato ahora, que está asumiendo el rol de malo de la película, es que hemos asociado que el carbohidrato únicamente nos ha hecho engordar y conducirnos a la pandemia de obesidad que hoy en día acusa la sociedad moderna. Ahora bien, es que tenemos que separar, tenemos que matizar muchas cosas. No es el carbohidrato, es el abuso de comer cada 3 horas alimentos ricos en carbohidratos, de elevado índice glucémico y ultraprocesados, unidos a un sedentarismo, unidos a unos hábitos desastrosos, a una falta de sueño, a un estrés permanente y a muchas otras cosas, lo que nos ha dirigido hacia esa situación. Entonces, como siempre digo, ¿qué carbohidrato? ¿En qué cantidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Y en qué persona? Estas son las claves para definir si algo es bueno o no. Porque muchas veces también, y estoy seguro que tú estás cansadísima también de ver otros perfiles que dicen, es que yo me pongo casi malísimo porque ponen, es que este alimento es súper saludable o este alimento te ayuda a perder grasa. Este alimento te engorda por la noche. Yo le digo, es que eso no existe. Es que eso depende mucho del contexto. Si una persona viene con las reservas de glucógeno vacías, porque viene de un periodo cetogénico y tal, ya puede comer de noche lo que le dé la puñetera gana, que no tiene por qué engordar. Ahora, si es lo que dices tú, Tamar, si es una persona sedentaria que apenas se mueve 3.000 pasos y que pasa todo el día delante de un ordenador estresado, hostia, pues quizá introducir el carbohidrato no sea lo mejor. Entonces, ese es uno de los matices más importantes de este directo que tenemos que hacer. Y lo dice alguien que entrena profesionales, igual que yo, y que además es triatleta, o sea, que tiene un consumo energético muy elevado. De hecho, una de las preguntas que te iba a hacer ahora, Tamar, es, tú como triatleta, ¿cómo utilizas el carbohidrato, en qué cantidad y cómo haces las cargas, descargas, etcétera? Cuéntanos. Pues, a ver, como siempre el contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como triatleta, voy a hablar de mi caso personal, Uh -huh. yo antes de una carrera de larga distancia es una carrera que puede ser un medio Ironman, que va normalmente entre 4 o 5 horas, o un Ironman que va entre 11 12 horas para mí. Entonces, cuando hago una prueba de esta, yo 3 días antes empiezo a cargar carbohidratos, ¿vale? Me gusta llegar con las reservas de glucógeno bien cargadas, siempre a través de carbohidrato del que estamos hablando, del real, del que realmente te va a aportar algo, que es cualquier tubérculo, patata o boniato, Me miel encanta. cruda. A mí me va muy bien la miel cruda. Y bueno, esporádicamente también meto mucho porque para, por ejemplo, mis deportistas, porque les va muy bien, es muy digestivo y les gusta mucho como golosina después de entrenar, pues tortitas de arroz con un poco de miel, si tienen que hacer una pequeña recarga, es muy Muy bien. digestiva y demás. Y luego, de forma habitual, pues a lo largo de la temporada, yo cojo la temporada de uno de mis deportistas, trazamos objetivos principales a lo largo de los 10 11 12 meses que vayan a trabajar conmigo, y yo sobre, bueno, mis Excel y mis historias, pues trazo en qué momentos tienen que ir las estrategias cetogénicas, donde yo misma, como los entreno muchas veces, controlo esa intensidad y esas cargas de entrenamiento para que no vayan a ritmo donde el consumo de oxígeno o los umbrales sean demasiado elevados, Uh -huh. y después de esos periodos donde yo ya veo que el deportista empieza a estar en 4 horas en bici, que te dicen, cuando ya llega ese momento a los 3 meses de pretemporada y te dicen, ostras, Tamar, que he hecho 4 horas en bici, llevé un gel y es que ni me hacía falta, pero me lo tomé por si acaso. Ya sabes que ese es el momento de meterles caña y de utilizar estratégicamente ese carbohidrato para una reposición de glucógeno. Si tienen una semana de muchísima intensidad y van a acumular 20 horas con casi el 50% del tiempo en sweet spot, en FTP o en los Uh -huh. umbrales estos que manejamos nosotros. Y ahí sí que hago ciclos de carbohidratos donde priorizo el carbohidrato después del entrenamiento, durante el entrenamiento y la ingesta antes del entrenamiento
si, por ejemplo, entrenan por la mañana, pues cargan por la noche. Muy bien. De hecho, hay tres cosas interesantes de lo que me acabas de decir que quiero puntualizar para la gente que nos esté escuchando y darles un porqué. El carbohidrato del que hemos hablado no solo tiene fines energéticos, como la gente cree, es decir, sí, lo utilizamos principalmente como fuente de energía en intensidades muy elevadas, en ausencia de oxígeno, pero todos sabemos que el carbohidrato genera una liberación de insulina, ¿no? En mayor o menor medida según la carga glucémica, el índice glucémico, etcétera. Pero es que la insulina, que también todo el mundo la ve como el demonio, no solo es que es una hormona anabólica y anticatabólica, es una hormona que evita la proteólisis muscular en deportes de larga distancia. Esto quiere decir que cuando tenemos un consumo energético tan elevado como la mayoría de deportistas o triatletas que lleva Tamar o ella misma, cuando hacemos o más horas, 2 horas y media, 3, 4 horas de ejercicio al día, tenemos que cuidar muy bien y es sensato saber utilizar esta hormona a través del carbohidrato para evitar una proteólisis excesiva, una degradación de aminoácidos del tejido muscular para su uso como fuente energética a través de la gluconeogénesis. Entonces, tenemos dos ventajas de la insulina respecto que yo veo en los deportistas. La primera es la función anabólica y anticatabólica. La función anabólica es porque la insulina, además de regular el azúcar en sangre, también permite una mayor captación de aminoácidos por parte del tejido muscular, iniciando la síntesis proteica. Es decir, la síntesis proteica muscular no se da sin insulina. Y la segunda es que la insulina tiene funciones, diametralmente opuestas a las del cortisol. El cortisol eleva los niveles de glucosa en sangre a través de la gluconeogénesis, es una hormona gluconeogénica y hiperglucémica, y la insulina las disminuye. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es un motivo más para introducir carbohidratos estratégicamente y reducir los niveles de cortisol, preservando nuestra masa muscular. Por eso es súper interesante utilizar el carbohidrato en deportes que tienen tanto desgaste energético De hecho, como de hecho, son los Omar, triatletas. de hecho, Omar, perdona que te interrumpa, si tú tienes que subir la insulina en una dieta cetogénica después de un entrenamiento, ¿cómo la subes? Pues probablemente elevando el umbral de proteína, que la leucina también estimula Ah, la ah, insulina en menor medida. ahí está, ahí está. Es que todo al final, la gente, yo sé que somos repetitivos con lo del contexto y demás, pero es que si a lo mejor, por ejemplo, uno de estos deportistas está en un entrenamiento aeróbico y termina de entrenar y yo quiero elevar un poco la insulina por todo lo que acabas de comentar, post-entrenamiento, ¿qué vas a subir si no hay carbohidratos? La proteína. Eso es otro Claro. factor que mucha gente no tiene en consideración después de un entrenamiento y veo que empiezan a mezclar ahí alimentos un poco extraños Exacto, que, que no termino de entender cuando veo, a exacto. ver, que está muy rico, una Tortitas tostada con con aguacate. aguacate. Yo digo, pero no lo entiendo. Yo tampoco. Pero bueno, O con crema de cacahuete. Al o final, crema mira, de cacahuete. una de las cosas interesantes que has dicho, que me gusta mucho y que yo traslado del mundo del culturismo del que vengo. Has dicho que utilizas en tus atletas, me ha gustado mucho esto, tortitas de arroz con miel. La gente quizás se pregunte, ¿por qué tortitas de arroz con miel? Yo me aventuro a dar una respuesta y la primera es, que al ser tortitas de arroz son de elevado índice glucémico, con lo que, repondremos rápidamente el glucógeno, dirigiremos los aminoácidos al tejido muscular para iniciar rápidamente la síntesis proteica y si estamos en dieta cetogénica, aún mejor. ¿Por qué? Porque ese pico de insulina no interrumpirá durante mucho tiempo la producción de cetonas cuando estamos cetoadaptados. Entonces, otro factor adicional, las tortitas de arroz no tienen prácticamente fibra y a nivel digestivo son muy fácilmente asimilables. Entonces, por eso se eligen estas cositas. ¿Y por qué arroz y miel? Que esto ya es la caña. Esta ya la digo porque la combinación glucosa-fructosa, porque la miel es también una combinación, es sacarosa, es glucosa y fructosa, esa combinación ha demostrado repletar las reservas de glucógeno de manera mucho más eficaz que solo glucosa. Entonces, de ahí que estemos diciendo qué sentido tiene mezclar carbohidratos con grasas, cuando las grasas retrasan el vaciado gástrico y quiere decir que retrasan la digestión. Y No puede tiene haber mucho sentido. glicación, y puede haber Claro, glicación. puede haber glicación y además,
que no tiene sentido, porque tú dices, bueno, si la insulina es la principal hormona anabólica, cuando se eleva la insulina no hay oxidación de ácidos grasos, porque se impide la acción de la principal enzima que los degrada. Entonces dices, elevar la insulina, o sea, con grasas circulantes en sangre no es buena idea, porque la insulina permite el almacenamiento energético. Moraleja, por eso tenéis que dejaros asesorar por un buen profesional que entienda el contexto. Sí, sí, a mí es que lo acabas de explicar súper bien, es todo lo que, por lo que lo hago, lo acabas de definir muy bien, combinación glucosa-fructosa, digestión, etc. Y bueno, y también es que es eso, luego te hace mucha gracia cuando ves el típico fit influencer de el desayuno saludable y ves avenas con mogollón de fruta y dátiles Exacto, o tostadas de pan integral con aguacate, como si el pan integral fuera mucho más sana que el normal. Es que son cosas que tal cual. no termino de entender. Que sí, que en un momento dado puede interesarte un cereal integral más que uno normal, sí, pero no digas que es más saludable porque tampoco tiene sentido ninguno. No, además, O, o, o la sí, sí. última, perdona, Mar, la última que escuché de uno de estos. Si te tomas la fruta con piel y no te la tomas en jugo o en zumo, la glucosa no te llega a la sangre. Y yo me quedé, ¿what? ¿Qué estás contando? Así que Ya es no normal que saben. la gente está muy sobreinformada. De hecho, leo preguntas a diario respecto a esto. Me dice el otro día, cuelgo un post, un reel, hablando de las diferencias entre el aceite de coco, el MCT y el C8, y me dice a alguien. Recibí dos preguntas que me causan desconcierto. La primera era, ¿cuál es el mejor momento del día para incluir el aceite, Marc? ¿En ayunas? Y mi respuesta fue, coño, si la incluyes en ayunas, deja de ser ayunas. Esa fue la primera. Y la segunda que me preguntaron es, yo estoy pensando en incluir aceite de coco en mis tostadas con mi pieza de fruta por la mañana. Y yo le digo, pero es que o sea, no entendemos el sentido de utilizar el MCT o el C8, por ejemplo, en este caso, como fuente de energía para producir cetona rápidamente, porque no se pueden, este tipo de grasas no se pueden almacenar y tienen una especie de fast track, ¿no? De autopista directa hacia el hígado por vía portal para sintetizar cuerpos cetónicos. Pero si lo mezclamos con carbohidratos, ¿qué señal estamos enviando al organismo? ¿Queremos que consuma glucosa o queremos que consuma grasa y cuerpos cetónicos? Porque no tiene mucho sentido. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Tamar, en que veo cada cosa que de verdad no lo entiendo y hay que, pues lo que dices tú. Primero, que te tiene que encantar lo que haces y segundo, que nos apasiona el tema de la bioquímica. No la información nutricional de los alimentos, la bioquímica y qué clase de respuestas se desatan de la ingestión de alimentos. Hablemos bueno, esto es por curiosidad, esto es para dar por morbo, ¿no? Hablemos del famoso cheat meal, de la comida trampa. ¿Tú la recomiendas? Si no, haces esporádicamente alguna vez, yo qué sé, no sé, cuéntame, a ver. No, no creo en ello. Sí creo en ella, por ejemplo, mira, te voy a poner un claro ejemplo que me ha pasado esta semana. Un deportista que ha ido a una competición, no le ha salido como él ha querido y se ha frustrado, ¿vale? Y está en esa semana post competición en el que dice, no sirvo para esto, que fallo, bla, 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 bla. Entonces, en ese momento donde la persona necesita un refit psicológico y emocional, sí le doy cierta libertad y le he puesto varios días para que esté un poco a su rollo, para que se desestrese y recargue energía tanto emocional, psicológica como físicamente. Pero habitualmente no, lo que único suelo poner, pues un sábado, un viernes por la noche, que la mayoría de la gente tiene familia, sale a cenar, pues le pongo una cena keto friendly, como llamo yo, donde les dejo comer los que quieran, pero siempre dentro de un contexto. Nada de, a poder ser, nada de bebidas alcohólicas, nada de pan, nada de postres de estos. Ultraprocesados, Exacto. Esto exacto. es lo que hago yo. A ver, yo sinceramente voy a compartir dos opiniones, una profesional y la otra personal. La profesional dice que el cheat meal es un poco la excusa que utilizan algunas personas para justificar el consumo de ultraprocesados. Esa es la profesional. Entonces, también la profesional dice que
tiene mayor beneficio quizás y mayor sentido, sobre todo en deportistas o en alguien que se tome en serio su alimentación y su estilo de vida, un refit que no un cheat meal. La diferencia es que el refit es comida limpia y simplemente un día donde subimos las calorías a partir de los hidratos de carbono. Es decir, en la práctica no es lo mismo decir me voy a comer un plato de arroz con pollo o 300 gramos de patatas al boniato con un filete de salmón que decir me voy al Burger King y me reviento. Entonces, desde luego no es lo mismo. La opinión personal piensa que, igual que la profesional, salvo una excepción, es decir, no existe nadie, y esto es una realidad que me gustaría compartir, no existe nadie, ningún divulgador, nadie es nadie, que esté 365 días del año midiendo lo que come, planificando sus tuppers. No existe nadie. Es que eso solo está relegado a los culturistas del Mister Olympia y ni aún así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, hombre, el mensaje es claro. Si puedes abogar por una alimentación coherente 360 días, mucho mejor. Ahora, si te vas de vacaciones un día con tu familia, o vas a la boda de no sé quién, o vas, como yo, a la Costa Amalfitana a pasártelo bien un día y te apetece comerte unos espaguetis a la vongole o no sé qué, que están súper bien, pues te los comes y no pasa nada, porque el estrés de no hacerlo, de ser hiperrestrictivo, de la ansiedad que te genera el no hacerlo, es mucho peor que las consecuencias de esa comida esporádica. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Coño, que también hay que ser un poco medidos y coherentes en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo creo, no es que defendamos profesionalmente el uso del cheat meal, pero si vas, no sé, yo, Tamar, ¿de dónde eres tú? ¿Quién es Yo soy canaria. Vale, Canarias. Pues si yo me voy a Canarias contigo y nos vamos a pegar una salidita en bici, yo de paseo y, bueno, al revés, yo de alta intensidad y tú de paseo, y luego nos vamos a el bar que tú conozcas y nos tomamos una paella y de postre viene cheesecake y me pido un cheesecake, no me voy a martirizar por eso. ¿Por qué? Porque el Por resto del supuesto. año mis hábitos son saludables, porque hay mucha gente también, de hecho es una de las preguntas que me hicieron estando en vacaciones, ¿cómo lo haces para cuidar tu alimentación fuera de vacaciones? Y mi respuesta fue, bueno, es que fuera de vacaciones como exactamente los mismos alimentos, que es fácil encontrar carne, huevos, pescados y muchas cosas en todos los sitios, y el día que no se puede, como lo que haya y no pasa nada. Eso es el mensaje. A ver, Así que, mi comida libre habitualmente cuando salgo a comer por ahí y tengo que elegir, si tengo que elegir, a mí me encanta un chuletón con unas patatas, ¿eh? Y claro una que copa sí. de vino. Y no voy a dejar de tomarla. Y como dices tú, estoy con mi pareja, es nuestro aniversario, y si me tengo que tomar una porción de tarta compartida, me la voy a comer y no pasa nada. Si el problema no es que lo hagas eventualmente, el problema es cuando esto se repite toda la semana, incluso 3 o 4 veces, y ya sabemos todo lo demás. A eso iba, Tomás. Bueno, pues me ha saltado, supongo que tú también lo ves, ¿no? Yo ahora es que siempre se me quedan cortos los directos, queda un minuto y ahora lo voy a guardar. Gracias por tu tiempo, Tamar. Me encanta que Nada. abogues, que seas una profesional y una gran divulgadora, que abogues por el contexto y la individualidad. Y nada, quedo pendiente también para si un día queremos repetir otro directo, pues que podamos Ya, estar tan ya, cómodos ya, como hoy. ya, ya te invitaré yo. Además, nos han dejado por ahí una pregunta si el doctor Biter también Sí, hace. yo tengo una foto, Che, debo de confesar que yo tengo una foto del doctor Bayer comiendo pulpo, patata y un poco de vino y no sé qué más se ve en la foto, precisamente de alguien que cansado de escuchar que la fruta era mala me pasó esa captura de pantalla como diciendo qué paradójico, ¿no? Porque alguna vez se le habría escapado en algún año o algo. Bueno, en cualquier caso no es algo que nos quite el sueño a Tamar y a mí. Y os damos las gracias a todos por haberos unido a este directo. Gracias de nuevo, Tamar. No sé si quieres decir algo en estos segunditos que nos quedan. nada, que muchísimas gracias por la invitación, que es un placer hablar con personas tan coherentes, Igualmente. que sigas haciendo esa gran labor que también haces